Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Un placer enorme saludarlos nuevamente. Bienvenidos a nuestra cuarta emisión de Vino y Cerveza y Café. Hoy sí se le hizo el café. Así que acomódese y disfrute porque hoy vamos a hablar sobre la violencia. La violencia no tiene género. Un tema bastante serio del que estaremos hablando hoy, así que quédate con nosotros. Es súper importante que conozcamos algunas cosas que tal vez nos parezcan normal, pero que no lo son. Entonces vamos a aprender a identificar los diferentes tipos de violencia y sobre todo a sorprendernos con datos que nos indican que definitivamente la violencia no solo viene de los varones. Esto es Vino, Cerveza y Café. Él es Dani, yo soy Gaby y quédate con nosotros. Qué tema tan interesante, Gaby, y justamente cuando estamos viendo muchos acontecimientos de violencia de todo tipo. Caso más especial lo que acaba de suceder con el caso de Johnny Depp y Amber Heard, de cómo a veces la violencia también puede venir por parte de la mujer, no solamente del hombre, sino en cambio vamos a estar viendo más ejemplos de cómo no solo viene del hombre hacia la mujer o la mujer hacia el hombre, sino también en otras áreas y también en otras personas que no esperaríamos. Claro que sí, Dani, estaremos hablando sobre los diferentes tipos de violencia y sobre todo nos daremos cuenta de que efectivamente no es exclusividad de un hombre ser violento, sino que puede ser una mujer, un adolescente, un niño. La violencia en muchas expresiones. Claro que sí, Gaby, pero empecemos aclarando cómo es que surge la violencia. Muchas personas pasan desafortunadamente de ser la víctima a ser el victimario, porque la violencia a grandes rasgos es un ciclo, algo que no se termina hasta que yo soy consciente de que estoy repitiendo otra vez los mismos patrones y entonces puedo detenerme. El ejemplo más claro que conocemos: cuando voy a mi trabajo y mi jefe me grita y yo llego enojado y entonces ya soy violento con mi esposa, pero mi esposa se enoja con mi hijo y es violenta con él, y mi hijo entonces repite el ciclo y es violento con la mascota, con el perro, con lo que sea que tengamos. Es un ciclo es un ciclo que solamente va a parar cuando, como le repito, seamos conscientes de que estamos en él. No, un tema bastante serio que podemos ver que en cualquier parte del mundo las expresiones de violencia están a la orden del día. Y claro que sí, como tú mencionabas, la violencia definitivamente es algo que se aprende. Y lo más común en nuestra sociedad es escuchar que un hombre es violento. Y hemos normalizado de alguna manera que la violencia viene de un hombre. Sobre todo ahorita en la actualidad, donde se da mucho lo de el maltrato a la mujer, los feminicidios y temas bastante fuertes que están golpeando no solamente nuestro país, nuestra zona en la que vivimos, sino el mundo entero. Vemos también cómo en los medios de comunicación somos bombardeados por temas violentos por todos lados, y no nada más se ha normalizado, sino que ahora pareciera que ser alguien violento es algo bueno o hasta atractivo, ¿no?, para los jóvenes. Claro, antes se concebía la violencia, es verdad, como como un tema más masculino, porque decían que biológicamente la testosterona, que es la hormona que más predomina en el hombre, era un factor el cual lo hacía más violento. Sin en cambio, eso realmente no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna veracidad científica comprobada. Como tú lo mencionas, la violencia está en todas partes, siempre y cuando nosotros no lo rompamos. El niño es violento, la señora es violenta, el padre es violento, el jefe es violento. Entonces no hay como que un predeterminante biológico como antes nos los querían hacer ver. Sin en cambio, algo que es importante y que tú mencionas es cómo esta violencia se ha normalizado. En nuestros tiempos específicamente podemos ver películas relacionadas con la violencia, música relacionada con la violencia, videojuegos relacionados con la violencia, que lo único que hacen es, como tú lo mencionabas, hasta cierto punto volver más atractiva a la violencia, el cual en las mentes frágiles de los niños van a incitar a repetir. La violencia a grandes rasgos es el uso de la fuerza para tratar de imponer algo, para tratar de conseguir un fin, más que nada a una persona que se le ve más débil, una persona a la que nosotros creamos que podemos aprovecharnos de ella. Y para esto existen varios tipos de violencia. Ahora mismo vamos a nombrarle algunos y vamos a tratar de poner ejemplos, con lo cual,
Si usted está pasando por alguna situación como esta, sea capaz de identificarlo en sí mismo, en su pareja o inclusive en su hijo. Claro, y de inicio vamos a mencionar cuáles son los tipos de violencia. Normalmente pensamos que la más común es la violencia física, la violencia psicológica, la violencia emocional, la violencia sexual, pero ¿sabía usted que también puede existir la violencia económica? Claro, normalmente nos vamos a las más conocidas, inclusive la física, como una de las más grandes exponentes porque es la que deja marca, aparentemente. En cambio, como tú lo mencionas, hay otro tipo de violencias que, como lo repetimos en el concepto general, el chiste es ejercer la fuerza sobre nosotros, ejercer un poder o un control. En las estadísticas lo que podemos ver es que efectivamente el hombre es quien más ejerce violencia física. Si lo comparamos con la violencia física que ejerce una mujer hacia un hombre, que también es bastante común y que se ha comprobado en las últimas estadísticas que ha ido en aumento, obviamente sabemos que la violencia de un hombre hacia una mujer pues siempre va a ser más fuerte, pero eso no deja de decirnos que la mujer también suele ser violenta. Probablemente en el noviazgo pueden ser algunos jalones, algunos golpes, pero desde ahí podemos ver cómo las chicas empiezan a ser violentas con sus parejas. Recuerda que este es un tema también de poder, de ejercer poder, de decir yo tengo más poder que tú, yo puedo hacer esto y tú no lo puedes hacer. Últimamente, como bien lo mencionas, varias estadísticas afirman de cómo la violencia de la mujer hacia el hombre va en incremento, mucho gracias a esta ideología empoderadora que en parte es buena, sin en cambio también, al no ser regulada, tiene características como estas que se empiezan a salir de control. Por el mismo lado, cómo esta misma tendencia está afectando a los hombres, los cuales claramente están bajando hasta cierto punto este nivel de confrontación. Antes se tenía esta ideología del macho, del que nadie le puede decir nada y mucho menos la mujer. En cambio, afortunadamente esto ha bajado, pero con esto como consecuencia trae que ahora la mujer sea la que se está aprovechando de él. Es interesante ver cómo en algunos casos estos papeles se están invirtiendo, lo cual es también interesante de analizar. Sí, si bien el machismo y el dominio de los hombres sigue todavía en un auge increíble, también podemos ver como lo mencionabas, el tema del feminismo y del empoderamiento de la mujer, creo que ha ido de un extremo a otro. O sea, si bien obviamente estamos en pro de que la mujer sea reconocida y que sus derechos se hagan valer, también es cierto que de alguna manera se está haciendo un abuso de estos derechos. O sea, es curioso cómo nos quejamos de los abusos, pero de alguna manera ahora son las mujeres las que están ejerciendo el abuso a los varones. ¿Por qué pensamos que el abuso de la mujer hacia el hombre es menos común? Pues porque definitivamente todavía le cuesta reconocer a un varón que está siendo víctima del abuso por parte de su pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser motivo de burlas, puede ser que las autoridades, si es que se deciden a denunciar, no les crean. Y entre muchas cosas, pues bueno, la sociedad sigue siendo machista de alguna forma. Y si un hombre dice estoy siendo abusado, pues pocos le van a creer, ¿no? Que es lo que vimos precisamente, Dani, con el sonadísimo tema de Johnny Depp y de Amber Heard. O sea, la chica, todo el mundo le creyó al principio porque pues era víctima de violencia, según ella, ¿no? Y como el movimiento precisamente de las mujeres estaba en todo lo que da, pues fácilmente le creyeron a ella. Pero ¿qué pasa cuando él viene y la demanda por difamación y sale a relucir ante el mundo que al contrario es él el que está siendo víctima de violencia por parte de ella? Y cómo de alguna manera ella lo veía como normal, ¿no? El golpe, el empujón, el hacerlo menos con las palabras. O sea, claro, la violencia emocional, sí, con la cual recuerda cómo le mencionaba, es que tú eres un gordo, ¿cómo crees que vas a salir en esto? ¿Crees que te van a hacer caso? Porque precisamente eso es parte de la violencia emocional es hacer que la otra persona se vea incapacitado para actuar. Creo que este caso que fue tan público, o sea, nos viene definitivamente el haber sido testigos de cómo transcurrió todo este juicio mediático totalmente. Creo que vino a cambiar nuestro concepto de violencia, ¿no? Nos vino a cambiar nuestra perspectiva desde quién es el abusador y quién es la víctima. Y vemos que definitivamente la violencia, Dani,
O sea, no tiene ni clase social, ni contexto, ni nada. O sea, este hombre siendo un super artista, multimillonario, guapísimo además. O sea, cómo viene a ser maltratado por esta mujer. Y cómo se demostró definitivamente que él era la víctima de maltrato. Pero ¿qué pasó al principio? O sea, nadie le creyó. Esto viene a ser el pan de cada día de los hombres maltratados. ¿Cómo fue necesario seguir un juicio para poder él traer la verdad a la luz, ¿no? Aún seguimos pensando que la violencia tiene género, y no es así. Como bien decía una senadora española, y muy acertadas sus palabras, no golpea a un hombre, golpea a un golpeador, y puede ser un hombre o una mujer. No abusa a un hombre de alguien más, puede ser que también sea una abusadora. Claro, sin duda nosotros aquí no estamos a favor de ninguna violencia, ni ejercida por el hombre ni ejercida por la mujer. Ambos creemos que no debería incluso haber esta violencia, nadie tendría por qué sentirse más que nadie, más poderoso o en control de otra persona o de cualquier animal. Sin en cambio, todos estos casos, como menciona Gaby, son bastante importantes para abrirnos el panorama, para darnos cuenta de que ustedes, también hombres, pueden estar siendo víctimas y ustedes ni siquiera lo quieren aceptar, porque a veces, como lo mencionaba también Gaby acertadamente, normalizamos ese tipo de abusos. Normalizamos que nos diga una grosería de vez en cuando nuestra pareja, que nos diga: es que tú eres muy tonto, ves cómo nada te sale bien, es que tú eres feo, ¿quién más te va a hacer caso? Yo, que soy la bonita, te hice caso, estate agradecido toda tu vida. Y eso también es parte de la violencia. A veces se nos es difícil identificarla por la forma en que nos criaron también, como mencionaba Gaby, en esta perspectiva machista, en la de no te dejes, tú eres el que debe imponer, tú eres el que debe ir siempre adelante. Pero cuando el amor, o a lo mejor la circunstancia, nos tiene en una posición en la que ella es la dominante, empieza este shock. Y ese tipo de conceptos que ya existen nos hace de alguna manera a la víctima entrar en la negación. Claro. O sea, en el decir no es cierto, no va a pasar a más, que era lo que precisamente a Johnny Depp le pasaba, ¿no? Sus amigos le decían: aléjate de esta mujer porque te está maltratando, y él se negaba y no lo aceptaba y ponía de por medio los sentimientos y decía: no, es que no la puedo dejar porque la amo. Y es aquí donde el negar el problema y el cubrirlo con los sentimientos hace que sea muy difícil enfrentarlo. Así es, Gaby, y parte de esto se da por la misma ignorancia de no saber cuándo estamos siendo víctimas de violencia, porque como ya lo mencionábamos en podcasts anteriores, a veces las otras personas sí se dan cuenta de las cosas que nosotros estamos padeciendo. Sin en cambio, esta crianza, como lo mencionabas, nos dice: pero ¿cómo? Si es que yo soy hombre, soy más fuerte que ella, ¿cómo es que ella me está haciendo esto? Si yo voy y se lo cuento a mis amigos, seguramente se van a reír de mí. Si yo se lo cuento a mis padres, seguramente me van a acabar regañando. Y obviamente, si voy a denunciarlo, va a ser la misma historia. Por eso es importante poner atención en los tipos de violencia y en qué consisten. Mencionábamos el tipo de violencia, el tipo más conocido, el cual deja marcas. Puede ser que lo ahorquen o la ahorquen, la aprieten, le peguen, la resguñen, la muerdan. Todas esas situaciones que obviamente son dolorosas. Eso es lo que es la violencia física. Usted póngase a ver a su pareja, ya sea su novia, su esposa, cómo es el trato que ella tiene hacia usted. No decimos de igual forma que todas las mujeres son violentas, recuerde, no se trata de eso, ni que todos los hombres son violentos, sino que hay casos en particulares en que normalizamos esas pequeñas violencias, que llega mi novio y me pone un puñetazo en el brazo y pues como que sí me queda doliendo, ¿no? Y él se ríe. Entonces lo empiezo a normalizar y yo ya siempre que viene espero el golpe, algo que no es normal, algo que no debería estar pasando. Sin en cambio, también hablábamos sobre el siguiente tipo de violencia, que es la violencia emocional, parte de la cual Amber Heard era la que le hacía sufrir a Johnny Depp. ¿Cómo? Esta violencia emocional tiene que ver mucho con el desgaste de la seguridad y la autoestima de la otra persona, con lo que ya mencionábamos. Es que yo soy la bonita, tú eres el feo, tú eres el gordo, tú eres el flaco, ¿quién más te va a hacer caso? Todas le haríamos caso a Johnny Depp. Claro, o sea, ella trataba de humillarlo, Lo malo es que no todos somos ¿no? Johnny Depp. Ah, bueno, Dios fuera. mío.
Siempre traten de ser ustedes mismos, a menos que puedan ser Johnny Depp. Ahí sí. No lo creo, es único. Pero claro, esa es la situación. Usted trate de igual forma ver con su pareja hombre, con su pareja mujer, si hay alguno de estos indicios de que el otro me da a entender que si yo terminara la relación con él yo ya no podría encontrar a nadie mejor o incluso nadie más podría hacerme caso. Esas son algunas características de la violencia emocional. Claro, ella lo hacía sentir como diciendo, yo soy la bonita y te estoy haciendo un favor casi casi de estar contigo, ¿no? Y es ahí donde la víctima va olvidando el potencial que tiene. O sea, Johnny olvidó de alguna forma que él es una mega estrella en el cine, que tiene muchos talentos, que toca la guitarra, pinta increíble, o sea, ¿quién no quisiera estar con Johnny Depp, no? Y ella que tenía la oportunidad, pues definitivamente aquí no nos da coraje ver cómo pudiendo haber sido feliz con este chico, que aparte tiene un corazón enorme por lo que pudimos ver durante el juicio, pues ella simplemente por sus trastornos mentales y su violencia, pues lo echó todo a perder, ¿no? Claro, un caso precisamente de lo que mencionábamos el podcast anterior sobre los patrones, de cómo transformamos a las personas y las podrimos de cierta forma. En cambio, el tercer tipo de violencia es la violencia psicológica. Esta, a diferencia de la emocional, tiene que ver más con los miedos, con el infundirle miedo al otro, pavor de poder dejarnos, pavor de huir, pavor de irse de donde nosotros la tenemos o lo tenemos en una relación. Tirando con el tema del juicio de Johnny, es que lo siento, o sea, es imposible no hablar de él. Ese tipo de violencia psicológica, ella la sabía ejercer a la perfección. Cuando le decía, ¿y qué? O sea, ¿quieres ir ante el juez y decirle, es que yo estoy siendo víctima de violencia? Nadie te va a creer. Como diciendo, ni se te ocurra dejarme y mucho menos denunciarme porque nadie te va a creer que tú eres la víctima. Que hacía él entonces de alguna manera pensar que pues sí, no tenía otra manera más que quedarse ahí porque a lo mejor se iban a burlar de él, como la gran estrella Johnny Depp iba a estar siendo víctima de violencia. ¿Y qué pasó? Pues estuvo ahí durante muchos años, ¿no? Soportando, mucho tiempo. Claro, esta violencia psicológica tiene que ver también mucho con las amenazas, que ella misma hacía también a él. Si me denuncias, toda tu carrera se va a ir, todo tu trabajo se va a ir, y que en parte sí se fue. Y sí se fue. Sí, porque también mucho está sucediendo esto, que yo siempre he tenido esta postura clara, al menos. Si viene una persona, una mujer específicamente, y dice que han abusado, que la han maltratado, que la han violentado, hay que creerle. Sin en cambio, hay que investigar. Hay que creerle, hay que protegerla, hay que cuidarla en lo que está la investigación, porque también han pasado casos en Argentina en las que falsas denuncias de mujeres han hecho que jóvenes se quiten la vida precisamente por toda esta persecución mediática de que en todos lados te exhiben como violador, como violento, como agresor, y resulta que al final no lo era. Y el chavo, por toda esta presión, por todos estos mensajes de odio que recibe y amenazas, terminan por quitarse la vida. Por eso en ese sentido siempre he dicho, hay que creerle, pero también hay que investigar. No, y como Johnny decía, ¿no? Perdí mucho de mi trabajo, contratos se fueron, y bueno, ahí estamos hablando a lo mejor de alguien que tiene, bueno, una oportunidad estratosférica de trabajo, pero eso también lo podemos traspolar a nuestro contexto. Lamentablemente lo de eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, pues pudimos ver aquí con él que no siempre se cumple, o sea, lo despidieron, lo tacharon de golpeador y de abusador sin siquiera darle la oportunidad de demostrar que no era así. Claro, porque precisamente no hay una investigación. La chica fue y dijo soy violentada y todo el mundo le creyó y empezó a actuar en consecuencia, no para protegerla, sino ir en contra de Johnny Depp, algo que obviamente es malo, algo que obviamente no está bien, no debería ser ese el procedimiento. Otro de los tipos de violencia más destructivos que existen definitivamente es la violencia sexual. ¿Cuántas parejas son víctimas de violencia sexual incluso dentro del matrimonio? O sea, sabemos que está estipulado que dentro del matrimonio también pueden existir muchos abusos. Situaciones en las que la pareja no está cómoda con algún tipo de práctica sexual y de alguna manera es obligada o chantajeada, ¿no? Para que ceda a ese tipo de prácticas.
Claro, el tema sexual es algo muy delicado, que apenas está empezando a tener mucha más información de cómo funcionaba, porque si recordamos, parte de lo que eran nuestros papás o nuestros abuelitos siempre tenían una historia de esas, en la que el abuelo llegaba de parranda y quería tener relaciones como viniera, borracho, miado, vomitado, apestoso, hediondo, y la esposa tenía que acceder, a las peticiones de él, porque si ella no accedía muchas veces había violencia física y obviamente la tomaba de igual forma a la fuerza. Hoy ya sabemos que incluso en el matrimonio debe ser consensuado. Si la mujer o el hombre no quiere tener relaciones y su esposo o esposa lo obliga, cuenta como violencia sexual, cuenta como una violación. Es importante tener en cuenta todo esto, y que también es importante que muchas de estas violencias a veces se entrelazan una con la otra. El chantaje y la violencia emocional con las prácticas sexuales. Ya no quieres hacer esto, es porque no me amas. De seguro tienes a otra persona, por eso no quieres hacerlo conmigo. Últimamente te duele mucho la cabeza, últimamente ya no quieres tener relaciones conmigo. Seguramente ya te estás viendo con otro fulano. Y ahí es como dos prácticas de violencia se unen para ejercer ese control, se unen para ejercer ese poder sobre la otra persona. O la típica, ¿no? De que si tú no quieres hacer esto conmigo, me voy a ir a buscar a alguien que sí. Claro, 1000 formas son las que se les ocurren a estas personas con tal de, recuerde, siempre conseguir su objetivo, siempre conseguir lo que ellos quieren. Y por último, la violencia económica. Una violencia que no es tampoco a veces tan percibida, sino en cambio le vamos a dar algunas características con las cuales, más que nada esto pasa así en mujeres. Usted se va a poder dar cuenta. ¿Cómo funciona este tipo de violencia? Cuando hay solamente una persona que es el proveedor, en este caso muchas veces es el hombre, el que va y trabaja y trae el dinero, pone a veces en chantaje: te voy a dar para el gasto solamente si haces esto o si no haces lo otro, o tú solamente te vas a quedar en la casa a cuidar a los niños, o tú solamente te vas a quedar a hacer los quehaceres de la casa y no te quiero afuera. Vea cómo también es una forma de control, vea cómo es una forma de tener en este caso a la mujer limitada, porque a veces, y esto es parte de la violencia, se le da específicamente casi que centavo a centavo contado para la comida, no le da ni la posibilidad para ahorrar ni para poder adquirir algo que ella le gustaría. En este tipo de violencia, por ejemplo, muchas mujeres han tenido que permanecer con una pareja con la que ya no quieren estar por el chantaje de que si tú te vas, ya no te voy a dar para los niños, no vas a contar con mi apoyo, no te voy a dar el gasto. Claro, este tipo de violencia, como las demás, se van entrelazando con otras, con la violencia emocional, con la violencia psicológica e incluso con la violencia sexual. No te voy a dar para el gasto si no accedes a tener estas relaciones conmigo. Vea cómo todas estas características pueden ir uniéndose, pueden ir complementándose. En cambio, lo importante es que usted las sepa, que usted tenga bien en cuenta las características por si en algún momento usted ha pasado por esto o llegara a pasar, pueda reconocerlas en el instante y poder poner cartas en el asunto y no llegar a normalizarlo. Hay algunas mujeres, he escuchado, que aunque ya están separadas de su pareja, han mencionado: es que si yo no voy y me acuesto con él, no me da ya para los niños. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar la violencia sexual, la violencia económica, el chantaje emocional, psicológico? O sea, ciertamente sí, son un montón de violencia lo que se puede ejercer. Ahora bien, que ya conocemos estos tipos de violencia, ¿quiénes son realmente las verdaderas víctimas? Siempre recuerde que puede haber violencia por parte de mujeres, por parte de hombres, no importa realmente el género. Siempre las personas que salen perdiendo aquí son los niños. Niños que no tendrían que tener mayor responsabilidad que la de jugar, la de ser felices y asistir a sus clases, echarle ganas a la escuela. Sin en cambio, todo esto se ve obstaculizado cuando, por ejemplo, el niño no está bien comido, el niño no está bien tratado, le pegan en su casa, lo regañan en su casa. ¿Y cómo es que va el niño? Hay dos tipos de forma de reaccionar. O es el típico niño que está todo agachado, todo triste, que no le habla a nadie, tímido. O por la otra parte es el que se continúa el ciclo.
el que llegue y quiere pegarle a todos sus compañeritos para sacar toda esa furia, para sacar todo ese enojo que traen desde su casa. Es importante que usted identifique si tiene hijos, a ver cómo es mi hijo, lo volteo a ver. ¿Es el típico serio, callado, que no se mete con nadie, tímido, al que todo el mundo bulea? ¿O es el bullying? Definitivamente la violencia dentro de la familia afecta de manera principal a los niños, porque los adultos pues de alguna manera son afectados por esta violencia, pero la mente de un niño yo creo que es en mayor medida afectada. ¿Por qué? Porque los vuelve distraídos, retraídos y definitivamente violentos. La mayoría de las veces la reacción va a ser esa, ser un niño violento. ¿Con quién? Con sus propios padres, con sus compañeros, incluso hasta con las mascotas que tenga en casa, él va a mostrar signos de violencia. Y esto es totalmente preocupante, Dani. Claro que sí, y muchas veces, y también es error de los padres, ven cómo el niño le está dando unos guamacísimos al gato, al perro, le está jalando la cola, lo está maltratando, y lo único que hacen los papás, ¡Ey, hijo! Ya cálmate, por favor. Y obviamente ese no es la suficiente motivación para que el niño se calme. En cambio, algo que tiene que reflexionar es de dónde está aprendiendo este niño estas conductas. Porque si aparentemente puede ser el caso también, yo y su papá nos llevamos muy bien, no hay ningún tipo de violencia, ¿de dónde la está aprendiendo él? Porque es importante empezar a tomar esas variables entre los amigos o la escuela. En algún lado él la debe estar viendo. Fíjate que definitivamente los medios de comunicación son un bombardeo constante de violencia en los niños. Los juegos de video, precisamente lo que acabamos de ver hace pocos días, lo de los asesinatos en Texas por parte del joven de 18 años. Como él, en muchos otros casos se ha podido comprobar que los juegos de video fueron un factor importante para que los jóvenes se decidieran a hacer este tipo de ataques a otras personas. Las series de televisión que constantemente vemos, donde podemos ver al villano como un superhéroe, ¿no? Ahora hemos normalizado que las personas que se dedican a trabajos ilícitos son todas unas estrellas de cine y estrellas de series, entonces de alguna manera un estándar que los jóvenes quieren alcanzar y que los llevan a ser violentos, a ver en la violencia algo atractivo, ¿no? Imagínate, tienen dinero, mujeres, un estilo de vida extravagante, totalmente opulento, pues quieren alcanzarlo y quieren ser como la persona que están viendo en la televisión. Claro que sí, sin en cambio, algo que es bastante importante, y es lo que más me gustaría resaltar a usted como padre, es que sí, porque siempre pasa, le voy a quitar los videojuegos, le voy a quitar la televisión, le voy a quitar que no escuche esta música. Sin en cambio, lejos de quitarle esas situaciones, también hágase responsable, porque siempre es fácil echarle la culpa a todos ellos y no a lo que yo hago también. Ejemplo con el chavo que mencionabas de Texas de 18 años. Sí, obviamente estuvo expuesto a videojuegos, a acceder a armas relativamente fácil, series, películas violentas. Sin en cambio, parte de lo que lo orilló a llevar esta situación fue precisamente el abandono del padre. Él mismo decía, es que últimamente no lo he visto. Bueno, pasaron 15 años en lo que últimamente no lo he visto. Todas estas características, obviamente cuando el padre se iba a trabajar, son cosas que el niño resintió. Son soledad que él acumuló dentro de sí y que en algún momento explotaron. Es por eso que usted también debe hacerse responsable. A ver, hijo, ¿cuánto tiempo hemos estado hoy juntos? Ya te vi que estás ahí, pero ya te di la tablet para que no me estés molestando. Vamos a hacer actividades juntos, que tú con tu mente de niño interpretes que yo sí quiero estar contigo, que no solamente te doy el celular o la tablet para que te distraigas y me dejes a mí estar tranquilo. Tiene que usted hacerse responsable también hacerse responsable en esa situación. Nos adentramos en el tema y vamos llegando a la conclusión de que definitivamente es en la familia donde podemos evitar la violencia, ponerle un alto a la violencia. Si hemos crecido en un hogar donde solo lo que vemos es violencia, pues es muy probable que nosotros también terminemos ejerciéndola. Le voy a decir una estadística que es increíble. ¿Sabía usted que las que son más violentas con los niños son las mujeres y no los hombres en realidad? ¿Por qué?
porque vemos al ama de casa que es golpeada, que es maltratada por su esposo, y ella a su vez es violenta con los hijos. O sea, si bien la mayoría del tiempo los hijos están con la mamá, pues las mayores palizas son puestas por ellas. Es la mujer la que más golpea a un niño. Existen algunos casos increíbles donde vemos a mujeres que incluso han asesinado a sus hijos, porque ellas fueron víctimas de violencia, no aguantan la situación y terminan descargando toda esa frustración con ellos. Entonces, pensaríamos que el hombre es el que ejerce violencia, pues estamos viendo que no nada más son ellos. Así es, Gaby. Recordemos que la única forma de acabar con ese ciclo de la violencia es siendo conscientes. Si mi esposo ya llegó y me maltrató, tengo que yo buscar una salida, pero que una salida que no sea repetir la violencia. Poner un alto a esa persona que está siendo violenta conmigo. Oye, está bien que vengas estresado, que vengas cansado, que vengas frustrado de tu vida del trabajo, pero no te vengas a desquitar conmigo. Eso es parte también de la situación que nosotros tenemos que hacer, identificar quién es quien nos está trayendo toda esa violencia y tratar de sacarla de nuestra vida. Y si ya es inevitable, porque yo trabajo en un lugar donde mi jefe es abusivo y pues yo necesito el empleo, tengo que encontrar una salida sana, ya sea el deporte, ya sea el arte, en el cual yo pueda sacar mi frustración y mi enojo y no desquitarme con las personas que menos tienen la culpa. Sí, Dani, y aparte eso es una manera de cortar con la violencia, porque sabemos que es increíble también cómo hay una enorme cantidad de niños que son violentos. Incluso vemos videos en el internet donde son los niños los que golpean a los papás. Parece increíble, pero así es. Y sobre todo en países como por ejemplo Estados Unidos, donde la verdad disciplinar a tus hijos es bien complicado. ¿Por qué? Porque pueden llamar y viene la policía por ti. Entonces, eso es un punto muy importante. No queremos decir que no se tenga que disciplinar a un hijo, por supuesto que sí, es necesario, pero una cosa es disciplinar y otra cosa es ser violento con un niño. O sea, aplicar una corrección es totalmente aceptable, pero ya darle una paliza a un niño porque no hizo algo, eso sí ya es inaceptable. Entonces hay que conocer esa diferencia. Como papás tenemos la responsabilidad de frenar la violencia en los niños y no permitírsela con una corrección, con la disciplina, pero nunca cayendo en la violencia. Definitivamente, Dani, la violencia jamás va a ser la solución para la violencia. Claro, la violencia lo único que genera es más violencia, que siga repitiéndose el ciclo. Puntualizando esto que mencionaba sobre la corrección, efectivamente, en consulta, y esto es desde la parte empírica, han llegado personas mayores, hombres, muchos de ellos de 40 y tantos, 50 y tantos años, que hablan sobre el odio que le tenían a su papá o a su mamá, no porque los disciplinara, sino por la forma en la que hacían. Como tú lo mencionabas, una corrección en un buen momento está perfecto. En cambio, lo que mencionan muchas veces es que me pegaba como yo si fuera un animal, me pegara como si no fuera un hijo, me orinaba, me gritaba, lloraba de todas las formas y me seguía golpeando. Esa es realmente la parte en que nosotros tenemos que hacer esa diferencia. Un correctivo rápido y vámonos. No nos tenemos que ensañar y sacar todo nuestro coraje con ellos. Pero bueno, sin duda es un tema complicado, es un tema que abarca muchas situaciones y que podríamos poner miles de ejemplos. Sí. Sin en cambio, lo que nosotros queríamos puntualizar en esta ocasión es que no siguieran estos estereotipos del hombre es violento, la mujer es solamente violenta, sino que vea cómo esta violencia puede abarcar hasta los niños y que hay estadísticas en las que las mujeres son más violentas con alguien, los hombres son más violentos con alguien, siempre va a haber este tipo de violencia. Lo importante es que usted la reconozca, ya sea en quien le está ejerciendo violencia o si usted es la persona violenta, pueda parar de una vez todo esto. Que a lo mejor usted es joven y dice yo no tengo responsabilidad, pero en algún momento la va a tener. Y cuando la tenga, cuando alguien esté a su cargo, lo único que va a saber hacer es aplicar violencia. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a volver a repetir el ciclo. No, y déjame decirte, Dani, que estos que mencionamos son como que los escenarios más comunes de violencia. Pero también podemos ser víctimas de la violencia por parte de un maestro, por parte de personal médico, por parte de servidores públicos. Por ejemplo, yo me he topado con muchos alumnos que dicen, salen llorando de sus clases porque el maestro se cree un semidios, ¿no?
y piensa que por el simple hecho de estar del lado del docente puede humillar a sus alumnos. ¿A quién no le tocó lidiar con un maestro que le encantaba poner en ridículo a alguno en la clase, ¿no? Poner en evidencia, incluso maltrato verbal? Pensaríamos que esto ya no se da en estos tiempos, ¿no? Que a lo mejor fue parte de la enseñanza del pasado. Pero no es cierto. Sigue habiendo muchos maestros que les encanta decirles tontos a sus alumnos, flojos, no vas a llegar a ningún lado, con esa actitud no vas a conseguir nada en la vida. O sea, todo ese tipo de violencia emocional y psicológica sigue existiendo por parte de muchos docentes. Si nos vamos al otro ámbito que mencionábamos, como el ámbito en la salud, existen muchas mujeres que pueden dar su testimonio que fueron víctimas de violencia obstétrica, por ejemplo. ¿Ha escuchado usted frases como así con el gusto que hizo a su hijo, ahora sí téngalo, ¿no? ¿O qué más? O usted ya está muy vieja para embarazarse, ¿quién le manda a embarazarse a esta edad? O mujeres que sin su consentimiento han sido sometidas a procedimientos quirúrgicos que ni siquiera les dijeron que les iban a hacer durante el parto. Y ya ni mencionar el trato inhumano que muchas enfermeras y enfermeros tienen con los pacientes. ¿Se da cuenta cómo el tema es amplio y podemos estar poniendo muchos ejemplos? Pero pasa algo, que no es fácil para las víctimas salir de ese círculo violento, porque se tiene poco apoyo de las autoridades en realidad. Si a una superestrella como Johnny Depp le pasó que no le creyeron y que tuvo que llegar a un superjuicio mediático para poder salir con la verdad a la luz, pues imagínese, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Qué podemos hacer en estos casos, Dani? Claro, sin duda lo primero sería acercarnos, como decía antes la frase, con quien más confianza le tenga. Amigos, conocidos, familiares, con los que sepa que puede confiar y que sepa que le van a creer. Cuando usted tiene esa red de apoyo, es más fácil que todos puedan ir a hacer una denuncia y sea más creíble. Sobre todo, y lo más importante y que siempre remarco en las consultas cuando hay alguna situación de violencia, tome evidencias. Tome fotos, tome de dónde la golpearon, cómo se ve, de dónde la apretaron, de dónde la ahorcaron, de cómo la resguñaron o de la forma en que le habla o ella le habla, la forma en que le grita. Trate de tomar siempre ese tipo de evidencias para que llegado el momento usted pueda presentar y decir: estoy siendo violentado o violentada y estas son las pruebas. Entonces obviamente todo el trámite, toda la situación va a pasar de una forma más rápida y más óptima. Pero si usted no es la víctima, sino el victimario, si usted sabe que está siendo violento con sus hijos, con su esposa o con su esposo o con sus compañeros de trabajo o en el ámbito que usted esté, con sus alumnos, con sus pacientes, definitivamente le invitamos a que busque ayuda psicológica, ayuda profesional, porque sabemos que esto tiene una raíz y que se puede tratar, que usted puede llegar a tener una vida mejor y libre de la violencia. Sin duda, todo es una cuestión de decisión. La violencia no es como que una enfermedad, sino que es un comportamiento y nosotros podemos quitárnoslo. Ya lo mencionábamos anteriormente, quizá buscando una salida, quizá buscando una fuga. Y si el tema es más complicado, en el que la furia que tengo interna viene de un trauma del pasado, obviamente sí vamos a necesitar de un especialista, un psicólogo que le ayude a encontrar dónde está la cosa que le está causando tanto enojo, tanta frustración. Y una vez que esto desaparece, su vida va a volver a tener esa paz, va a volver a tener esa tranquilidad. Y todas sus relaciones con su esposa, su novia, sus hijos o sus amigos va a empezar a ser ahora sí normal. Va ahora sí a ser lo que todos esperamos, relaciones sanas, relaciones buenas, donde uno no tiene que estar por encima del otro. ¿Cuál es el consejo, Dani? Que si alguno de nosotros ya identificamos que somos muy explosivos, que tendemos a tener ataques de ira repentinos, que queremos descargar nuestra frustración con alguien que ni siquiera tiene la culpa, como nuestros hijos, nuestros alumnos o compañeros de trabajo, sí es necesario que busquemos ayuda, primeramente por bienestar propio, ¿no? Porque creo que obviamente no es sano ser una persona violenta. Hay cosas que se tienen que sanar y corregir en nuestra conducta. Claro, como lo mencionamos, es un tema de decisión. Que usted por fin ya deje de ser la víctima o que por fin deje de ser el victimario. Sin duda, es una cuestión
que sí tiene su complejidad, que sí tiene sus características individuales del por qué empezamos a hacerlos, ser violento o dejarme por un violento. Sin en cambio, lo más recomendable es que usted acuda con un profesionista en ambos casos, porque solamente un psicólogo va a poder decirle qué es lo que me está llevando a mí a ser la víctima o qué me está llevando a mí a ser el victimario específicamente en mi persona. Dani, pues súper interesante el tema, muy serio, muy preocupante, porque sabemos que ahorita si algo nos rodea por todos lados es el tema de la violencia. Entonces hay que procurar que por lo menos en nuestro círculo familiar le pongamos fin a cualquier manifestación de violencia. Considero que ya con todo lo que hemos vivido en los últimos años ya fue suficiente, o sea, es responsabilidad de cada uno reconocer si estamos siendo violentos y también si somos víctimas. Para mí, Dani, el mayor consejo es salir de ahí definitivamente, o sea, no espere usted más, salga lo más pronto que pueda de cualquier situación violenta y póngase a salvo. Claro, sin duda eso sería lo ideal. Recordemos que a veces salir también es complicado por todas estas violencias que se ejercen en nosotros. En cambio, espero este tema le haya servido, espero esta información le sea útil para identificar, como le repetíamos, en usted, en su pareja o en sus hijos. Y si usted logró observar alguna de esas características en ellos o en usted, tome cartas en el asunto. Por nuestra parte sería todo por el tema de hoy. Recuerde que en esta ocasión ya se le hizo por fin al café. Esperamos que usted de igual forma se la haya pasado bien con un vino, con una cervecita o con un café. Gracias por escucharnos y vernos, gracias por estar con nosotros, gracias por sus buenos comentarios. No olvide darle like al video, compártalo, vuélvalo a escuchar y sobre todo es con la finalidad de que sirva de ayuda. No normalicemos más la violencia y no pensemos que la violencia es exclusiva de los varones. La violencia no tiene género, no tiene edad, tiene estatus económico. Recuerde que cada domingo vamos a estar subiendo los podcasts para que estés al pendiente. No olvides darle like. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestra siguiente emisión. Gusto estar con ustedes. Esto fue Vino, Cerveza y Café.